Bueno, bienvenidos nuevamente al Living de News Digitales. Hoy tenemos una apuesta diferente en la que vamos a poner en discusión o en debate y en análisis también, lógicamente, algo que ya es transversal a, vamos a decir así, aunque suene muy grandilocuente, a toda la humanidad. Porque queramos o no queramos, hoy la inteligencia artificial está entre nosotros, ya la tenemos en los dispositivos de celular, la tenemos en las computadoras. Cuando queramos acordar, todos los elementos de nuestro hogar van a terminar quizás atravesados por la inteligencia artificial y aunque muchas veces no queramos o no sintamos la necesidad de ayornarnos a los tiempos que corren y muchas veces pensemos que el mundo quizá evoluciona más rápidamente de lo que nosotros podemos hacerlo, hoy vamos a dar de alguna manera una mirada, un análisis en profundidad para todos aquellos que quizá todavía son reticentes, sienten que no vale la pena el esfuerzo, o quizás otros que lógicamente tienen muchas preguntas que hacer y que de alguna manera sienten que hay veces no encuentran una respuesta en la que de alguna manera confiar. Es por eso que hemos invitado a una persona que se ha formado, se ha estudiado, se ha capacitado, lleva mucho tiempo laburando en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y a quien lógicamente le vamos a agradecer su presencia en este estudio de News Digitales para poder de alguna manera desandar un poco todo este camino, cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial a la par de nuestras vidas y cómo hoy, a pesar de que muchas veces no nos demos cuenta, ya está presente. Lo quiero presentar bien y por eso me voy a tomar el tiempo para leerlo. Es Senior Manager en Transformación Digital en Inteligencia Artificial para la firma iPlan. Bueno, te doy la bienvenida con ese título, Darío Álvarez, a quien le agradecemos lógicamente su presencia. Bueno, muchas gracias por haberte tomado el tiempo. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por estar acá charlando. Estoy súper contento. Bueno, me gustaría empezar un poco como si se fuese a decir así, de atrás para adelante, ¿no? Porque la inteligencia artificial para muchos empezó o dio su puntapié con la pandemia. Podemos pensar que de alguna manera ahí fue como que el mundo empezó a mirar eso. Yo creo que lo puso sobre la mesa. Primero, digo siempre en chiste algo que te comentaba antes. Yo creo que lo más importante es el lenguaje natural, que es lo que lo puso sobre la mesa hace, te podría decir, 2 o 3 años, más o menos. La inteligencia artificial lleva desde los años 50. Hay una película muy conocida que es Código Enigma, en donde cuenta cómo creó una forma de traducir el código nazi para traducir las comunicaciones. Lo que faltaba quizás es el poder computacional. Y eso fue lo que fue evolucionando en el transcurso de estos 70 años, para decirlo de una manera. De hecho, el primer bot conversacional muy específico fue en los años 60. Es un bot que se llama Elisa y existió en esos años. Obviamente estoy simplificando mucho los conceptos, pero tiene muchísimos años. Lo que lo puso sobre la mesa hace 2 o 3 años es que hoy la inteligencia artificial habla nuestro idioma. Entonces es más fácil, no tengo que conocer un idioma específico, como puede ser un idioma técnico o tecnológico, y puedo tenerla, bien lo dijiste en la introducción, celulares, heladera, computador. Hoy hay muchos memes de véndeme una virome, tiene inteligencia artificial, ¿viste? Es como ya se lo metes a todo. Entonces creo que ahí estuvo la revolución para que hoy lo tengamos en la mesa. De alguna manera vos sentís que los países que tomaron y que fueron pioneros en esto, ¿no? Hoy llevan la vanguardia, pero también hay otros, como por ejemplo está nuestro país, ¿no? Argentina, en el que de alguna manera, por decirlo así, no ha sido un país que haya apostado muchas veces por lo tecnológico o por, de alguna manera, poner el foco en todo lo que tiene que ver con los insumos digitales y trabajar con profundidad, a pesar de que hay muchos técnicos que sí lo hacen y que muchos privados sí lo han hecho, ¿no? Porque también tenemos empresas líderes en ese sentido que son unicornios hoy. Digo, ¿cómo estamos nosotros para afrontar este desafío en la actualidad? Yo creo que estamos bien, o sea, no nos veo mal. ¿Por qué creo que estamos bien? Respondiendo, o sea, haciendo esta dialéctica, me pregunto y me respondo. Es verdad que los países hace mucho tiempo vienen hablando de esto. Hay muchos presidentes de potencias económicas que ya en 2014, 2013 plantearon sobre la mesa que quien domine la inteligencia artificial iba a dominar el mundo. Hay una relación hipertecnológica y sobre el Estado en esto. Hay una carrera que se asemeja mucho a una carrera armamentista. Sale un modelo atrás del otro a ver quién tiene el mejor modelo, quién tiene el modelo más rápido, que sea más eficaz, lo miden con un PhD. O sea, hay mucho de esto. ¿Por qué creo que Argentina está bien? Argentina es un país que
suele caracterizarse por la disrupción en lo que es innovación. Vos nombrabas recién pioneros en tecnología. Tenemos mucho y acá a veces cuesta porque no tenemos los mismos recursos y vos tenés, no quiero nombrar las empresas, pero tenés 3 o 4 empresas que están marcando tendencia en inteligencia artificial a nivel global y eso es súper importante. Después, si me pongo un poco más filosófico, creo que lo que destaca la inteligencia artificial es, lo hablábamos hace un rato, sentido común y pensamiento crítico. Y la verdad que en Argentina estamos hiperformados en meternos en el territorio y salir de algunas difíciles. Después, en otros países, quizás los desarrollos son más de laboratorio, no hay tanto de territorio. Nosotros tenemos mucho de superar problemáticas con construcciones sociales. Entonces creo que ahí tenemos un gran diferencial contra otros países. Una de las grandes cosas que se me viene a la mente cuando pienso en inteligencia artificial es, ¿tengo que creerle en la respuesta que me da? O justamente esto que vos decís, tengo que también de un poco empezar yo a tener esa masa crítica de esa devolución que nos hace la máquina tan rápidamente aparte, ¿no? Yo juego mucho con... Ahora me estoy sumando como profe a una diplo en la UTN de transformación digital con inteligencia artificial. Y en las presentaciones que estamos dando ya previamente para empezar a darle curso, juego mucho con el concepto griego de sofistas y filósofos. La IA te responde de una manera un poco pensamiento mágico. Es como vos ves la respuesta y suena bien. Yo si hago copy-paste y la envío sin pensamiento crítico, pareciera que está bastante bien. Y ahí hay algo súper importante que es cómo preguntamos. Por eso hago la analogía entre sofista y filósofo. El filósofo, en líneas generales, amaba el saber y el sofista era más de la persuasión. Según la herramienta que usamos, una es más persuasiva que la otra. Hoy, para nombrar alguna, ChatGPT suele ser bastante más obsecuente. Te dice, bien Martín, sos un genio, qué pregunta diferente que me estás haciendo. De hecho, hace poco pasó que la tuvieron que regular porque se había vuelto hiperpersuasiva. O sea, se había pasado y la tuvieron que volver. ¿Qué sucede con esto? Que a veces uno, en esa emoción que te genera, que te felicite, más el formato de la respuesta y demás, no le pones el pensamiento crítico. Yo creo, en la presentación que suelo hacer y cuando planteo estos temas, que lo que nosotros le damos es nuestro sentido común. Vos cuando ves la respuesta, si es algo en lo que tenés conocimiento, y decís, che, esto no me cierra, entonces volvés a preguntar y a reformular esa pregunta para cuestionarla. ¿Respuesta corta a lo que me decís? No hay que creerle en la primera respuesta que te da. Hay que iterar 3 o 4 veces, un concepto muy de la tecnología, el hecho de iterar, que es ir y venir, para con eso tener una respuesta que esté relativamente más acertada a lo que estabas buscando. Bueno, la verdad que en eso yo creo que también de alguna manera es útil que la gente que empieza a interiorizarse con la inteligencia artificial, sobre todo por ahí los jóvenes, creo que también van a ser los grandes propulsores de este tema, pero me parece que también los adultos mayores, ¿no? Porque hoy el gran desafío es cómo, vamos a decir así, algo que es una nueva tecnología va a transformar la vida de todos, ¿no? Pero Sí. muchos, de alguna manera, sobre todo creo, por ahí la gente más adulta, siempre ha sido la que más le ha costado. ¿Crees que eso también hace a que hoy por hoy el tenerlo al alcance de la mano podamos empezar a entenderlo más rápidamente? ¿Cómo sentís que es ese primer aprendizaje para la evolución de una persona que hoy por hoy quizá le cuesta también utilizar un teléfono smartphone al uso de la inteligencia artificial? Yo creo que es un aprendizaje rápido. O sea, no para hacer la respuesta corta al planteo, el aprendizaje es rápido, porque como decía antes, habla en lenguaje natural. Las grandes transformaciones tecnológicas fueron las que ingresaron a la sociedad y técnicamente se terminan metiendo en nuestra vida sin que las percibamos. Cualquiera de todas las tecnologías, si nosotros hablamos hace 10 años de que íbamos a tener este equipo acá que me está escuchando y que con eso personaliza lo que me va a mostrar cuando yo me vaya y entre en una red social, decíamos, che, es medio Black Mirror. O era un pensamiento medio mágico. Cualquiera de las cosas que nosotros hoy tenemos en la vida diaria, comunicar, yo te puedo enviar sin tocarnos, toma, te comparto. Era medio magia y hoy ya lo damos como algo natural. En este caso para mí es lo mismo y no creo que ni las personas adultas o aquellas que suelen ser más reticentes tengan problemas al momento de utilizarla. Lo que sucede quizás es el primer rechazo que pasa, que es cambiar nuestra forma habitual de hacer las cosas. Eso va a pasar en cualquiera de las edades. Hoy yo estoy liderando esa transformación digital y hablo con muchas empresas. Y comparto lo que dijo el CEO de Microsoft hace poco. Hoy no hay un problema tecnológico, el problema es
cambiar nuestros hábitos. Hablábamos de... Yo hago un montón de chistes en el laburo sobre cómo trabajamos. Yo no leo mails y me cargan, por eso yo selecciono todo, lo marco como leído y me dice, Darío, ¿cómo no vas a leer? No leo mails, nunca en mi vida leo emails. Mando por chat, siempre me dicen, yo si tengo que buscar algo que hablé con vos, voy a chat, no voy al mail. Necesito una minuta, te comparto el documento directamente y te digo que es la minuta, no es que te mando un mail explicándolo. Hoy ya tenemos una plataforma en la que yo trabajo en mi vida diaria, que ingreso, y tengo una gente que me dice, Daro, te llegaron estos mails, esto no vi la respuesta, me dice también, si lo respondiste por WhatsApp yo no tengo acceso, avísame así te lo saco de los pendientes. O sea, ya tiene toda una... Y me habla en mi lenguaje coloquial, que yo soy bastante descontracturado. Vamos para adelante, capo, nos reímos, yo le mando algunas cosas, me pone jajaja. Ya entiende hasta cuando yo hago algo irónico. Eso cambia un hábito. A mí me cuesta, hablábamos de la edad, independientemente de la edad que tengamos, me cuesta, pero suelo ser de las personas que primero lo consumen para probarlo. Salió una gafa nueva con realidad aumentada de inteligencia artificial. La compro y la pruebo. Para entenderla, es medio empírico. Después lo que me pasa con la inteligencia artificial es que creo que el pensamiento no es tan dual. Hay algo en lo que, no sé, el para qué, sino que es más como decías vos. Ya entró, va a estar y nos va a transformar. Es más abstracto, es casi metafísico, va a estar dando vuelta. Entremos o no entremos, lo vamos a tener acomodado. Voy a rendir un parcial o lo que pasó hace poco en la universidad. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo sé si respondió o no respondió con inteligencia artificial? Y bueno, tendremos que cambiar la manera en la que evaluamos. Estoy aprendiendo a responder algo técnico que es una respuesta A o B, o estoy aprendiendo a pensar. Bueno, estoy aprendiendo a pensar. ¿Y cómo evalúo? No sé, ¿nos pone o nos espeja en volver a resignificar temas o cuestiones que hace rato que no hablamos? ¿Quién nos hace humanos? Y no sé, o sea, ya es como vamos a sentarnos de nuevo y pensemos, ¿dónde está lo que nos hace humanos? No tengo idea, pero la verdad que no creo que sea una cuestión de edad, es más una cuestión de uso. Hay un foco puesto en la educación, digo, te escucho hablar y siento también de alguna manera que el sistema educativo, también de alguna manera podemos pensar, se pone en crisis o se pone en rediscusión de muchas cuestiones con respecto a la inteligencia artificial. ¿Sentís que de alguna manera también eso va a obligar a que evolucionen la forma en la que nos enseñan o en la que estamos acostumbrados? Digo, nosotros somos, justo ya lo hablábamos, somos generacionalmente, tenemos la misma edad, digo, entonces nos criamos en un aula en la que había 30 y pico alumnos con un docente al frente. ¿Sentís que eso también va a obligar la inteligencia artificial a poner en discusión y a cambiar? Yo creo que transforma todo. Después, si es... No lo quiero poner en términos de evolución o involución, cero. Quiero ponerlo más en términos de transformación. Transforma. Es como cuando apareció Encarta, o Wikipedia, o El Rincón del Vago. Hubo cosas que son de nuestra edad que cuando aparecía, me voy más atrás, la calculadora. Empezaron a transformar la manera en la que aprendíamos esos temas. Sin duda en la educación, sin duda en el trabajo, sin duda en cuestiones de la política. Va a empezar a cambiar cómo resolvemos algunas cosas. No quiere decir que para mejor o para peor. Los mismos medios digitales hoy tienen la nota completa, el análisis y una IA que resume. O sea, y vos tenés el equilibrio entre qué querés ver, un resumen, querés ver los bullets y además después ir y analizar con pensamiento crítico. Redes sociales, hoy yo no tenía Twitter y le pedí para probar un modo de GPT que es Agent Mode, que tiene autonomía. Creé un Twitter vacío, pelado, y con el Agent Mode que tiene autonomía, ingresé, yo puse mis credenciales sin compartírselas, y con mis intereses les dije, créame listas de intereses, seguí a estas personas, a mí me gusta Santiago Balmaceda, líderes de inteligencia artificial. Le puse además que me avise cuando tenga algún problema para que yo ingrese y destrabe. Me fui a ver una serie, tomé mate, hoy tengo Twitter. O sea, yo hoy miro y tengo listas y veo. No tenía. Tuvo una autonomía en la manera en la que gestionó. ¿Cambió? Sí, cambió. Porque yo antes me tendría que haber tomado el tiempo de buscar a las personas, apretar el botoncito de seguir. Y eso ya cuestiona, en términos filosóficos,
qué nos hace humanos, qué nos hace personas o qué nos hace independientes. Tiene autonomía y en mi yo digital está haciendo cosas por mí, o sea, en nombre mío, en representación mía. Claro. Si le sumo robótica y le meto inteligencia artificial, van a hacer cosas en el mundo por nosotros, se van a transformar el mundo. Y ahí ya nos viene un poquito el cuestionamiento de qué va a pasar con esto. Claro, se habla mucho de disciplinas, de prácticas de trabajo, se habla también lógicamente de profesiones o de actividades que van a quedar en desuso o que van a quedar quizás obsoletas a partir de esto. Digo, poco hace que se mencionaba, hay líneas, nosotros hoy como periodista lo digo, pero digo, que están vinculadas como el diseño, que se ponen en discusión fuertemente de si van a tener una continuidad tal y como se espera o si va a haber alguna interrupción a partir de que la sociedad hoy va a volcarse a la inteligencia artificial para resolverlo y que ya quizá no hace falta contratar a nadie para obtener un resultado. ¿Crees que obligará también a eso a modificarse o cómo sentís que va a ser esa evolución del uso de la inteligencia artificial y un montón de disciplinas que hoy venían siendo sostén, digamos, vamos a decir así, de muchos empleos? Yo soy hiper positivo ahí, pero digo personalmente, después también entiendo que hay otras visiones más fatalistas. Me quedo más con un concepto que leí hace mucho tiempo de Liceo Verón sobre la trust, semánticamente no trust en el término inglés, sino el hecho de, no sé, yo me subo a un avión y sobreentiendo que quien maneja, no sé, la va a pegar derecho contra algo. Lo sobreentiendo y más o menos vivo tranquilo. El colectivo lo mismo, me subo, tomo el colectivo y entiendo que el obelisco lo va a esquivar. No es que por más que esté el metrobús, digo... En este caso es lo mismo. Yo un espacio de confianza lo tengo, porque tengo esa confianza en la humanidad. ¿Se va a transformar? Seguro. O sea, no me queda ninguna duda. Creo que esa transformación es positiva, pero que requiere de un acompañamiento en el hecho de ponernos a debatir cosas que hace rato no debatimos, que es, hablabas de una línea editorial o de generar un contenido, lo que fuere. ¿Dónde estoy poniendo el valor? Pongo el valor digo de valorizar o considerar que para mí es importante en la generación de múltiples contenidos en simultáneo por todos lados o en tomarme el tiempo de desarrollar algo, esperar que se elabore, pensarlo, interpretarlo y después dar el valor agregado mío, que es lo que yo interpreto de lo que está sucediendo. Hay un equilibrio entre la inmediatez o la generación relativamente automática de lo que podríamos decir objetivamente, para poner un término que no quiero poner objetivo porque es bastante cuestionable, pero digo, lo que está sucediendo, una descripción, y otra cosa es agregarle a esa descripción el valor agregado que le puedo poner yo como persona a ese análisis, sin duda. Entonces, en algún mundo creo que hay una especie de, primero un camino de inmediatez, multiplicidad de publicaciones, de mirar, scrollear y decir, uy, está pasando esto. Y después mirar eso y decir, es una parcialidad, estoy viendo, quiero más una continuidad, ¿me sirve ver ese pedacito o quiero un desarrollo? Entonces ahí creo que va a estar ese equilibrio en la transformación de cómo generamos los contenidos en todo, desde el laburo corporativo hasta la educación, hasta un medio de comunicación. Uh-huh. Pusiste la objetividad en tus palabras y quiero decir algo que también de alguna manera hoy se está poniendo en discusión, ¿no? Parece que con la inteligencia artificial tenemos que acostumbrarnos a discutir todo y que si es verdad o no es verdad y si lo leí ahí, yo le creo o no le creo. De alguna manera todos, creo yo, debemos compartir grupos de WhatsApp en las que estamos insertos y en las que circula cosas que realmente a veces te pones en pensar 2 segundos y decís, esto no puede ser verdad. Las recomendaciones de médicos, las recomendaciones de cuestiones alimenticias muchas veces. Digo, ¿cree que también va a obligar a que la sociedad empiece a interpretar mucho más ese tipo de mensajes y los analice en vez de quizás, como estábamos más acostumbrados, ver en un medio la verdad y ya creer automáticamente que así lo es? Quiero creer eso, o sea, te digo la verdad, esa es mi parte positiva. Este tema es un tema de charla mío técnicamente todos los días. Mi parte positiva de lo que está pasando es que realmente nos pone sobre la mesa el hecho de utilizar el pensamiento crítico como recurso diario en nuestra vida. El no tomar y llevar. Recién, usando redes sociales, por ejemplo, Twitter o X, hará una función que está buena. No podés retuitear una nota si no la leíste.
te dice, che, ¿no preferís antes de compartirla entrar a la URL, aunque sea unos segunditos, para que yo crea que como mínimo la leíste? Entonces, en algún punto cambia ese concepto. Era el retweet, parecía como, está súper compartido, quiere decir que un montón de gente lo leyó. O otros conceptos, no sé, encuestas. Según la encuesta, perfecto. Vas a la nota, la lees, y la encuesta es representativa o no. Se le hizo a 15 personas de 70 millones de habitantes. Bien, buenísimo. Hay algo ahí en donde realmente pones sobre la mesa ese pensamiento crítico. Esa es mi parte positiva. Después la analogía, vamos, porque también hay que pensar del otro lado. El pensamiento mágico o el sesgo de confirmación va a seguir existiendo. O sea, si es lo que yo quiero pensar y aparece repetitivo, lo voy a seguir compartiendo y voy a seguir forzando a mi mente a que eso sea lo que yo creo. Pero te pone ya sobre la mesa cosas más complejas, como una foto, como un video, como la misma representación de una persona. Vos ves streamers, youtubers, ¿cómo se llama? Unboxing, y está hecho 100% con IA, y es difícil de percibir. Digo, nos vuelve a tener que entrenar el ojo, el oído. Hay muchas estafas de voz, un montón. Antes vos decías, quiero una prueba. Bueno, mandame un video. Y creías que el video era la realidad. Mandame una foto. Y yo no, ya las fotos eran como que estaban editadas. Bueno, cada vez se pone sobre la mesa el hecho de tengo que tener ese sentido común. Hay una serie, no quiero spoilear alguna serie, una serie muy conocida en Disney Plus que se llama Devs. Y hay una escena particular en la que ante una edición de un video, la persona que la está viendo se da cuenta que el video es irreal porque la llama tiene exactamente el mismo movimiento de izquierda y de derecha. Entonces, como algo se estaba prendiendo fuego, era hiperreal la imagen. Pero pone una línea divisoria y dice, che, la llama está copiada y espejada. Es la misma llama de un lado y del otro. Ese sentido común, el video era perfecto. Pero ese sentido común no lo vamos a perder. Habrá que analizar más también, ¿no? Sin duda. En eso pongo en discusión una situación porque ahora estamos en camino a una campaña electoral. No es para que hables de política, lógicamente no lo trajimos acá para eso, pobre Darío, pero digo, también ahí es donde más quizá se pone en discusión si lo que dijo o no dijo es verdad, si lo que de alguna manera se busca transmitir con el mensaje habrá pasado o no, porque muchas veces ya dudás de si realmente fue un hecho o no. Digo, en una sociedad en la que también yo el otro día veía, digo, para traer a colación dos hechos muy puntuales que me gustaría que también me des tu mirada. Sí. Los terraplanistas que defienden que la Tierra es plana versus la Tierra redonda. Y por otro lado, algo que me llamó mucho la atención, que realmente y particularmente lo vi en la Ciudad de La Plata, pero que yo creo que es un movimiento que se debe estar dando en todos lados, es si existen o no los dinosaurios. Ah, sí. Entonces digo, ¿a qué llegamos con esto? ¿Crees que también eso que estamos viendo hoy es lo que de alguna manera vos venís planteando? ¿Hay sociedades que ya lo venían evolucionando con mayor tiempo porque venían trabajando en eso antes? ¿Hoy esto está cambiando el mundo y la mirada de ver, no solamente en Argentina, sino también en el resto de los países? Te respondo con algo que vi hace poco que me encantó. Esto que decías de otras sociedades que hayan empezado antes o no. Hace poco en una exposición alguien dijo, el futuro ya llegó, solo que está mal distribuido. Y es algo esto de que hay otras sociedades que están un poco más avanzadas que la nuestra. Yo sigo pensando de manera positiva que tenemos un montón de recursos como sociedad que en otros lugares no hay. Es personal eso, pensamiento mío. O la frase del Indio Solari, el futuro llegó hace rato, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo creo cuando hablas de esos temas que son muy, si existen los dinosaurios, terraplanistas o lo que fuere, me pasó con Juana, mi hija, hace poco que yo intento evitar que controlo el uso de las pantallas, pero no controlo rígido, sino que hago juegos artesanales, busco otras cosas, cuando la veo un poco abstraída, voy jugando. Y estaba viendo algo que me pareció buenísimo, que era algo sobre las redes sociales. Y hacían en un laboratorio dos grupos. Al grupo A le decían, le tenés que dar una devolución a esta persona, no vas a saber quién se la dio,
Vos podés decir lo que quieras, pero no vas a dar, va a ser anónima. Y a esta le decían, vamos a decir quién dio esta devolución. Las respuestas eran completamente diferentes. Cuando pensaban que no, como cuando pensaban que sí. Y ahí viene esto de terraplanista, dinosaurio, lo que fuere. Hay algo en la parte digital que cuando lo tenés ahí dando vuelta, es medio anónimo. Por más que te represente, no deja de ser tu yo digital, no es tu yo personal. Después es verdad que en una charla también se transmite, puede suceder personalmente que también lo debatamos y demás. Y también hay algo en el punto de querer sentirse especial, como diciendo, es algo que yo sé, que nadie más sabe y que a mí me da cierta diferencia en el conocimiento. Eso creo que por eso pasan esos movimientos, que a veces son muy grandes o a veces son pequeños y son como cápsulas que están por ahí dando vueltas. Sí, lo que en algún momento se llamó los outsiders, ¿no? Era que de alguna manera era lo que ponía en discusión, bueno, eran pocos. Pero bueno, de eso también se ha basado mucho el trabajo, sobre todo, bueno, de ciertos grupos que de alguna manera se han ido viralizando cada vez más. Y con esto que vos decís, ¿no? Que la red social te da la oportunidad de compartir sistemáticamente un hecho que quizás termina ocurriendo o no, pero que en definitiva mucha gente cree. Y ahí voy con lo que habías planteado, verdad. Ese es el debate, porque hoy, volviendo a la parte de la política, que me encanta, pero digo para seguir sobre la charla que venimos, porque me gusta hablar un montón, lo que nos pone sobre la mesa es qué es verdad, si es esa frase, si está sacada de contexto, si está editada, si no está editada. ¿Es la IA un regulador o una reguladora de la verdad? ¿Es quien puede... Che, GPT, ¿es verdad lo que dijo tal persona? Yo estoy poniendo sobre una herramienta el concepto de verdad que es más abstracto. Sigue siendo algo difícil de definir qué es verdad o qué no es verdad en base a esas cuestiones. Venimos con eso desde, digamos, desde la historia, porque O sea, la ciencia y la iglesia se discuten la verdad de acuerdo a... Digo, si la Virgen María tuvo un embarazo o no lo tuvo y cómo fue planificado, si tuvo planificado o si fue realmente creado por... Ahí no así, cambia, ahí no es que cambia la herramienta, sino que es algo que está en debate hace mucho tiempo, que ahora se vuelve a poner sobre la mesa porque, insisto, porque aparece algo que es medio un pensamiento mágico, como diciendo, tengo un oráculo digital que sabe todo de todo. Perfecto, entonces es como ir a preguntarle, invocar y que me dé la respuesta. Pero la verdad son las mismas dudas que tenemos de siempre. Vos vas a tener una opinión sobre algo y yo voy a tener una opinión sobre algo y probablemente llegar a la verdad sea un debate o una construcción, no algo realmente fácil de definir. Te voy a hacer una consulta, capaz que me vas a decir que no, pero la quiero intentar porque yo no lo intenté, pero quizás vos sí. ¿Has preguntado a distintas IA la misma pregunta con el objetivo de que te dé, a ver si te da distintas respuestas de las preguntas o cómo funciona eso? Porque, digo, ¿arroja distintos resultados? Sí, hay una web que se llama LLM Arena, que vos pones un prompt o una instrucción y te da diferentes respuestas y vos elegís la que más te gusta. Entonces con eso hay un ranking de la selección de IA. Yo lo hago mucho y al ser generativo, la respuesta generalmente es diferente, porque la está generando, no es que está yendo a buscarla y traerla sistemáticamente. Eso es más Machine Learning, en donde digo si es A, es B, siempre. En este caso, siempre varía y depende también mucho de que en el grueso del uso no se usa, que es el cambio del modelo que usás. Hay modelos más fast que responden rápido, porque el fin es responder rápido, y hay modelos más thinking, que el modelo es justamente pensar. Claro. Eso sucedió mucho, fue un cambio importante en la IA, porque antes solo se había entrenado para responder rápido, y nada más. Y en eso que se había entrenado para responder rápido, cuando vos le tirabas una paradoja, por ejemplo, alguien que miente siempre me dice que está diciendo la verdad. ¿Miente o está diciendo la verdad? Y enloquecía, alucinaba, te decía algo. Cuando vos usás los modelos thinking, piensa un poco más, se toma su tiempo y te responde, es una paradoja y empieza a elaborar una respuesta más compleja. Es como pensamos nosotros. O sea, nuestro cerebro tiene, según un montón de estudios, dos cerebros. Nosotros tenemos el pensamiento inmediato, que es si está en rojo no cruzo, y hay otro pensamiento en el cual, cuando vos me haces una pregunta que yo capaz no sé tan rápido la respuesta, me tomo un tiempo para pensar.
De hecho, hay muchos líderes que ahora se usa mucho esto de preguntas y viste que se quedan como... Hay un silencio en el cual está pensando la respuesta para que el cerebro la elabore. En la IA pasa lo mismo. Depende del modelo que usas y lo que preguntas, todas las respuestas van a ser diferentes. Bien. No quiero pasar por alto antes de cerrar una cuestión que, bueno, a decir verdad, hoy fue una de las primeras preguntas que le hice cuando llegó, pero me interesa que también, obviamente, todos los que nos están viendo también lo escuchen, que tiene que ver con el tema del medio ambiente, porque es algo que está en discusión desde hace tiempo, o sea, que consume mucha agua cada respuesta, que por eso no hay que agradecerle a la inteligencia artificial, o hay que tratar de ser escueto, no preguntar de más. Digo, ¿qué tan cierto es eso o qué sentís vos? Digo que sos una persona que además de haberte formado en todo lo que tiene que ver con el campo tecnológico, también te interiorizás sobre estas cuestiones. Digo, ¿qué sentís vos que está pasando y por qué hoy está en discusión de si consume mucha agua o si hay un sobrecalentamiento global producto de las máquinas y de los servidores que dan estas respuestas? Porque es la equivalencia o la conclusión más fácil de ver. O sea, yo ejecuto un prompt, consumo agua. Es lógico por esto que acabas de decir, el calentamiento que generan las fábricas de IA, para decir de alguna manera, o esos servidores para simplificar la comunicación. ¿Qué pienso yo? ¿Qué estoy viendo? De hecho, te contaba cuando llegué que de vez en cuando me doy algún lujo moderno de poder leer un libro, que hoy está bastante difícil, ¿viste? Porque estamos a 1000 y no podés parar. Y también como trabajo en tecnología, me es más fácil preguntar y resumir que leer un libro. Y estaba profundizando en ese tema. Me explayo. Yo creo que es otra de las transformaciones que vamos a tener que vivir y que al principio estaba mal administrado y consumía mucho, o sea, de verdad mucho agua o generaba más calentamiento. Hoy los estudios dicen que está bastante más equilibrado, pero a su vez va a tener que ir a un modelo de transformación. Hablábamos hace un momento. Hay muchas cuestiones que ya la tecnología y la ecología conviven. El ejemplo claro de una represa hidroeléctrica, los paneles solares. Son conjunciones entre la ecología y la tecnología que ya existen. Esta es una más de todas esas. Lo que nos pone sobre la mesa es dejar de hacer esa división entre lo ecológico no es tecnológico y empezar a pensar. Este libro trae un tema que a mí me encanta, que es, así como hablamos de biodiversidad, hay que empezar a hablar de tecnodiversidad y ver cómo hacemos para generar diferentes tecnologías también en diferentes lugares del mundo para poder optimizar ese consumo y no generar un derroche sin sentido. Que creo que fue lo que pasó al principio y hoy está bastante más equilibrado, o es lo que percibo. Con respecto a cómo consumir menos o hacer, hay un montón de estudios. Sí recomiendo, hay una recomendación en el uso de la inteligencia artificial. El mejor formato para lograr que la respuesta sea eficiente y no ir y venir tantas veces no es, hace poco salió un chiste de si le tenías que hablar mal o si le tenías que hablar bien, y más el miedo de para cuando dominen el mundo, que si te va a recordar si vos le hablaste bien y va a decir, no, Darío, vos me hablaste bien, no voy a extinguirte a vos, sigo con el que me habló mal, eso no va a pasar. Pero lo que sí sirve para que eso no suceda y que la respuesta sea eficiente es pedir de manera clara el formato de salida y limitar dónde querés que piense o qué querés que logre. Ejemplo, decirle que querés un párrafo, 3 bullets, el resumen de esta manera y que termine de ejecutar lo que vos le pediste cuando llegue a esta conclusión o a este tema. Con eso vos limitás ese pensamiento múltiple de ir, ejecutar, que eso genera consumo, obviamente. Es más un entrenamiento nuestro porque no estamos tan acostumbrados o acostumbradas a pedir de manera tan clara. Somos más románticos en la manera que hablamos. Yo acá doy un ejemplo, siempre digo el mismo. Si yo a vos te dijera, che, Martín, está para abrir la ventana, ¿no? Vos capaz que si estamos en un lugar donde hay una ventana, la abrís. Pues sí, hace calor, Daro, ahí la abro. Si vos le decís una, che, está para abrir la ventana, la guía te dice, el clima, en tal lado, tal cosa. Bien. Si es una herramienta robótica que está conectado con la ventana y le decís, ¿podés abrir la ventana? Es muy probable que la respuesta sea sí. Porque poder puede. Pero la última, cuando le das la instrucción clara, que es, por favor, abrí la ventana, dejala por la mitad para que entre, lo ejecuta perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que consuma menos, que es lo que queremos. Y segundo, para que no suceda esto que vos decís, que sea un consumo desmedido que termine afectando al medio ambiente. Creo en realidad que es una transformación más de todo lo que viene llevándose a cabo con la inteligencia artificial. Está buenísimo. Bueno, Darío, la verdad te agradecemos el tiempo, que te hayas venido a visitarnos a este living.
Me gustaría que como último, bueno, dejes alguna recomendación, sobre todo para aquellas personas que todavía no están experimentando con IA. Me parece que esa es la parte más nutritiva también, ¿no? Creo que me da la sensación a mí, después de haberte escuchado, que hay un mundo por delante con esto y creo que me parece que está bueno que también la gente se empiece a interiorizar más y le quiten el miedo, pero sí que le tengan respeto, me da la sensación. Sí, quizás no me siento quien para dar una recomendación, pero voy a tomarlo. Primero agradecer la invitación, la verdad que el lugar es hermoso y me sentí súper cómodo. Mi recomendación es que jueguen. Hay una relación directa entre la evolución de la tecnología y el juego. En la evolución de la inteligencia artificial hay dos hitos que son cuando Deep Blue le gana a Kasparov en el ajedrez. Y ahí hay dos temas que se están poniendo sobre la mesa. Inteligencia, porque asociábamos el ajedrez con algo inteligente, que lo es obviamente, y el juego. Y después, cuando AlphaGo le gana al campeón de Go, que es lo mismo, pero fueron de dos maneras diferentes. Uno era más fuerza, Deep Blue era más fuerza bruta, era repetición y estadística, y AlphaGo sabía jugar al Go, era completamente diferente, y la complejidad es otra. En IA, para mí, la forma de incluirlo es la misma, es jugar. Jugar sabiendo que hay que usar el sentido común. Yo no le voy a pasar datos sensibles, porque es lo mismo que pasar mis datos sensibles o publicarlo y poner una foto en la puerta de mi casa. Pero si yo empiezo a jugar y empiezo a cambiar mis hábitos y lo empiezo a utilizar, hay un cambio que sucede de manera natural. Nosotros estamos acostumbrados hoy a googlear, que esa era nuestra manera de buscar, cambiamos el término buscar por googlear, y creo que ahora si cambiamos esos hábitos y empezamos a utilizar la inteligencia artificial para cuestiones en la diaria, la verdad que hay una mejora sustancial en lo que venimos haciendo y en las formas en las que comprendemos o ejecutamos muchas cosas. Así que recomendaría que jueguen sin la expectativa de que sea un cambio revelador de un día para el otro, pero sí con la expectativa de que sea algo divertido y que me deje un aprendizaje. Muchísimas gracias, la verdad, impresionante. Una charla muy atractiva y sobre todo, bueno, que invita a la reflexión y al análisis. Así que te agradecemos tu visita.